Para construir nuestro futuro deseado, ¿cuál debiera ser el concepto que desarrollemos este mes? Control. El control se define como la acción de verificar, inspeccionar o dominar una actividad, proceso o todo un sistema para ajustarlo a los objetivos ya preestablecidos. En resumen, y bajo mi perspectiva, es la acción de dominar un sistema para ajustarlo a nuestros deseos. ¿Qué dicen sobre el control los principales teóricos de la estrategia y el poder? Sun Tzu, hace 2500 años, fue el primero en descubrir su esencia. La victoria total es la que se logra sin combatir. El control perfecto es invisible. Y si el otro no sabe que está siendo controlado, ya ganaste. Nicolás Maquiavelo lo entendió hace 500 años. Si tienes que elegir, es mejor ser temido que amado, porque se controla desde el miedo. El poder no se sostiene en la moral, se sostiene en el comportamiento humano, y el verdadero control no es obligar, es hacer que las personas decidan obedecer. Karl von Clausewitz introduce un problema que es permanente. El control total no existe. Siempre hay fricción, siempre hay incertidumbre. Entonces, el control real no es dominarlo todo, es ser capaz de actuar cuando no se sabe qué está pasando. Entonces, siempre se ha sabido que el control está en lograr que los seres humanos se autocontrolen. Esto no ha cambiado en el tiempo, pero las formas en que se aplica han evolucionado. Antes era externo, físico, visible, violento. Hoy es interno, psicológico, invisible y aceptado. Pero el gran cambio del cual todos fuimos testigos y víctimas es que después de los años 2019 y 2020, el control, por primera vez en la historia de la humanidad, es global. Durante el 2019 y el 2020, en 101 países del mundo, sin coordinación aparente, sin un centro reconocible, empezaron a desarrollarse protestas masivas. Chile, Argentina, el Líbano, Irak, Hong Kong, Francia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, entre muchos otros. Contextos distintos, pero con algo en común: las demandas. Tenían los mismos 4 pilares: desigualdad, corrupción, abusos, crisis de representación. No era solo un país reaccionando por su demanda interna, era un patrón repitiéndose a nivel mundial. Era un desorden global y estaba fuera de control. Entonces, todo cambia. Diciembre del 2019, Wuhan, una neumonía extraña. Se mueve, rápida, invisible. Enero del 2020, casos aislados. Febrero, transmisión comunitaria. Marzo, se declara la pandemia global. Y esto en menos de 90 días. Y por primera vez en la historia, el mundo se detiene. Ciudades distintas, sistemas opuestos, culturas incompatibles, reaccionando igual, con aislamiento, encierro, restricciones. No es un virus, es el orden, es el control. Los estrategas no analizan relatos, analizan evidencias, datos, hechos y por sobre todo los resultados. ¿Quién gana? Más allá de toda suposición, relaciones antojadizas y teorías conspirativas, los datos son los datos y son claros. En octubre del 2019, millones de personas en más de 100 países, con culturas diferentes, sistemas políticos distintos, actuaron de manera sorprendentemente similar, protestando. En marzo del 2020, millones de personas en 190 países, con culturas diferentes, sistemas políticos distintos, respondieron de manera coordinadamente similar, en modo pandemia, obedeciendo. Y todo esto ante un virus que sin vacuna tiene una mortalidad del 1%. En el 2020, la primera causa de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares con 17,9 millones de muertos. La segunda causa fue el cáncer, 10 millones de muertos. La tercera causa, el COVID-19, con 3 millones de muertos. Entonces, no es el virus ni es la pandemia lo que nos interesa como estrategas analizar. Es el ejercicio del poder. ¿Qué está detrás de este comportamiento? El error más común
es pensar que el control es una herramienta del poder, pero el control es una condición necesaria que hace posible que exista el poder. Si queremos entender el poder a nivel de gobiernos, hay que entender cómo se ejerce, cómo se aplica en lo político, en lo económico y en lo militar. Cuando se tiene el control de estos tres ámbitos, se puede decir a ciencia cierta que se tiene poder. Y cuando ese poder se ejerce sobre las personas, las organizaciones y sobre la estructura, es decir, sobre la materialidad que nos soporta y nos rodea, el poder se vuelve sistémico. Entonces, si se ejerce poder a través del control sobre un sistema social, ese sistema se transforma en un orden social. Porque el control no es represión, no es censura, no es limitación en sí misma. El control corresponde a un diseño estratégico, a una voluntad, que hace que todo lo anterior sea posible. Controlar no es impedir, controlar es garantizar la disposición de los elementos, es decir, las personas, en el espacio para lograr objetivos preestablecidos, los deseos. Y esa es justamente la definición del concepto orden. Definir márgenes, establecer rangos, configurar el campo de lo posible. Quien tiene el poder no necesita prohibirlo todo. Le basta con ordenar con precisión lo que es posible hacer, pensar y sentir. Durante la pandemia, no solo vivimos un sistema funcionando, vivimos el poder operando, controlando, transformando los sistemas sociales en órdenes sociales, un orden social a nivel global. El control funcionó en tres niveles. Primero, definición. Se estableció qué es válido y qué no. Segundo, formalización. Se traduce en leyes, reglas, protocolos e indicadores. Tercero, replicación. El comportamiento se distribuye y se vuelve consistente. Y cuando estos niveles se alinean, el orden propuesto adquiere estabilidad. En este punto ocurre algo clave. El control deja de depender de las intervenciones constantes de la superestructura y pasa a ser una propiedad de la sociedad, de todos nosotros. No necesita imponerse en cada caso, simplemente funciona. Porque el poder moderno produce comportamiento, vigilancia internalizada, normalización, disciplina corporal y social, micropoderes distribuidos. Como nos enseña Foucault, el control más sofisticado es aquel donde las personas se controlan a sí mismas creyendo que son libres. Por eso, el control más eficiente no es el más visible, es el más coherente, el más estable, el que reduce la variabilidad del comportamiento, sin necesidad de imponerlo. Desde la estrategia, esto lo redefine todo. El poder no se asegura controlando físicamente a las personas a través de la política, la economía o la violencia. Se asegura diseñando sistemas ordenados que hagan que las personas se controlen a sí mismas, creyendo que todos son libres. Como decía Sun Tzu, la victoria total se logra cuando se gana sin combatir.